nuestra compañera aquí de Otro Aire, que la semana pasada no pudimos congeniar horarios para encontrarnos. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Andamos un poco desencontradas, me parece, ¿no? Y un poco cargada la agenda, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Cecilia, un poco lo anticipaba. Es tiempo de un poco de actualizar qué pasa con las mujeres las mujeres mapuche que siguen presas. Ya perdí la cuenta de cuántos meses llevan en esa situación, un hecho casi inverosímil a esta altura. Bueno, creo que hay que hacer una lectura de los tiempos políticos, además de una lectura sin duda de las decisiones judiciales. Esta compañera está en presa desde octubre del año pasado, unos días antes de que vayamos al Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias. Fue el allanamiento terrible en el que ellas y sus niñeces fueron capturadas y están presas desde entonces, ¿no? O sea, sobre estas mujeres pesa una decisión de la justicia de sostener su prisión preventiva, que bueno, no pudo ser revertida hasta ahora, así que son 6 meses de prisión domiciliaria, pero una prisión en términos muy cerrados, ¿no? O sea, no me animo a decir ni siquiera que es un beneficio de esa prisión domiciliaria que les impusieron, además que no es en el domicilio donde ellas estaban, del cual fueron arrancadas, y bueno, fueron trasladadas a otro lugar, ¿no? Hay que decir que el encuentro plurinacional resolvió, además de que fue uno de los temas que atravesó ese encuentro, la sede tiene que ver con un poco con esta situación también, ¿no? La sede para el año que viene. Claro, que ahora es este año. Sí, este año, sí, tenés razón. De hacer sí. el encuentro tuvo mucho peso la propuesta de las mujeres mapuche que se acercaron a participar y que pidieron como una manera de prestar atención a esa situación, que es una situación del territorio, digamos, no es ni siquiera desde esa ciudad, ni tampoco exactamente de esa provincia, que va a ser en Bariloche, ¿no? Llamando la atención sobre la problemática territorial de los pueblos indígenas, en particular, en este caso del pueblo mapuche, pero como un problema grave que atraviesa toda esa región del norte de la Patagonia, y bueno, además anticipando que tal vez este año, cuando ese encuentro finalmente se haga, la situación pueda ser peor. Recordanos en qué contexto las detienen, para un poco volver a esa situación. Bueno, tal vez deberíamos volver atrás bastantes años, que fue en el año 2017 cuando fue asesinado, primero desaparecido y luego apareció muerto Santiago Maldonado. El mismo día que fue hallado en el mismo lugar prácticamente donde fue visto por última vez Santiago Maldonado, ese mismo día, en una represión tremendamente desproporcionada y fuera del área donde se había dado la orden judicial, la prefectura reprimió brutalmente a una comunidad recientemente conformada que se llama Lasken Winculmapu, que eso en el idioma mapuche del Mapudungun quiere decir lago espejado o algo así, ¿no? Y esa comunidad está en la localidad de Villa Mascardi, que es muy cerquita de Bariloche, una zona turística del Parque Nacional Nahuel Huapi. Luego de todo un proceso de regreso a los orígenes de parte sobre todo de jóvenes mapuches, ellos van conformando esta comunidad y se asientan en un lugar a donde se da la revelación de una nueva Machi, que es una autoridad ancestral mapuche, que es la que en las comunidades mapuche tiene como la función de sanar, y es la función de la guía espiritual. Ese proceso en Argentina no se da hace más o menos 100 años, ¿no? Como la revelación de esta nueva Machi indica que esa comunidad se tiene que asentar en un determinado lugar de este territorio, y ahí empiezan, digamos, bajo el gobierno en ese momento de Juntos por el Cambio, con una ofensiva muy grave contra los derechos territoriales de todos los pueblos indígenas, pero como con mucha hazaña con el pueblo mapuche. Cuando suceden estos hechos, la represión sobre ellos es
muy encarnizada, y bueno, y ahí es donde lo matan a Rafael Nahuel. Bueno, Rafael Nahuel era primo de la machi, Betiana Colbán Nahuel. Y ellas, después de todas esas situaciones de persecución, de que además los dos comuneros que bajan el cuerpo de Rafael Nahuel de la montaña para entregárselo a la familia terminan también perseguidos, toda una situación caótica, porque la represión había sido muy terrible, en la cual se usaron balas de plomo, que eso le evidencia la muerte de Rafael Nahuel. Pero esa comunidad logra quedarse ahí en una cantidad además de hectáreas ínfimas, son 5 hectáreas, ¿no? Y bueno, y con una gran polarización también de parte de las posturas que van asumiendo la población local, donde en Bariloche y los alrededores la cantidad de población mapuche es muy alta, ¿no? En general son los sectores trabajadores de esas sociedades, y en unas posturas muy enfrentadas, sobre todo por la agresividad de los sectores empresarios, ¿no? Que exigen y se encolumnan detrás de Juntos por el Cambio exigiendo el desalojo y además otras cosas, ¿no? Porque en el discurso de estos sectores está también que hay que matarlos a todos, que son todos falsos mapuches, que ahora como esos procesos de autorreconocimiento son estafas al Estado, ¿no? Como si fuera que el Estado le anda regalando tierra a nadie, ¿no? Sí. Y ellos se quedaron todo este tiempo ahí con el cambio de gobierno nacional, cuando asuman las nuevas autoridades, la ministra la que pasa a ser la ministra del Interior, Sabrina Frederick, propone una mesa de diálogo multisectorial a la cual se convoca una gran cantidad de actores políticos de toda esa región, y ella pretende de alguna manera ir sacando algunas soluciones consensuadas al conflicto a través de esta mesa. Esta mesa la verdad se mantiene bastante tiempo con mejores o peores resultados, pero como con todos los actores en un proceso de diálogo, hasta que ella termina renunciando. Y su sucesor, Aníbal Fernández, va a encontrar otras vías que no van a ser para nada las que ella había ido cimentando, digamos, y va a conformar, el año pasado, en octubre, nos enteramos, digamos, de la conformación de este Comando Unificado de Fuerzas Federales, que en verdad pasa a actuar bajo los preceptos políticos y los supuestos ya más de las administraciones locales, pero además claramente de Juntos por el Cambio, ¿no? O sea, además en Bariloche, con activo papel de Patricia Bullrich y otros de sus grandes cabezas políticas, habían encabezado la marcha antimapuche, donde además hasta se llegó a reivindicar la figura de Genocida Roca, y ahí también hay un papel muy importante de la gobernadora Aravena Carreras, que es una gobernadora explícitamente antimapuche, explícitamente contraria al reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, y por eso Río Negro es una provincia que no hizo un metro de relevamiento territorial para hacer los procesos de reconocimiento de territorios ancestrales, ¿no? Que está ordenado por una ley nacional que ya tiene muchos años, que ya varias veces ya se terminó el plazo de vigencia que se le había dado. 2006 se sancionó esa ley, así que tiene varios años, 18 años podríamos decir, ¿no? Claro, y además, Alicia, cuando esa ley se sancionó, que se llama Ley de Emergencia Territorial Indígena, lo que se preveía es que esa ley regía una cierta cantidad de años, se hacían los relevamientos correspondientes, que son relevamientos complejos porque implican no solamente cuestiones técnicas, sino una gran cantidad de cuestiones que tienen que ver con la participación de las comunidades, con el conocimiento ancestral, con entender su visión, su modo de vida, sus formas de relación con el territorio. O sea, que no es simplemente hacer una mensura, no es hacer un mapita, no es un plano, ¿no? Implica una gran cantidad de cosas. Entonces, por esas cuestiones que no se pudieron ir haciendo a tiempo, y también por las dificultades que hay en todos lados en función de los intereses, de no devolver ningún metro de tierra a sus habitantes originales, en todos lados fue una ley de dificultosa aplicación, pero en Río Negro no se aplicó directamente.
¿no? Recordemos que lo más importante que generó también esta ley, en algunos lugares se avanzó con ese relevamiento, con las carpetas técnicas y demás, pero frenó algunos desalojos, que eso no es menor en una disputa muy fuerte contra la propia ley que se vivió también, ¿no? Claro, hay que aclarar que esa ley no da títulos de propiedad, sino que establece cuáles son las zonas sobre las que los indígenas tendrían como un derecho mayor, si se quiere, porque también uno podría pensar, bueno, antes todo era territorio indígena, entonces ¿para qué hacen esos relevamientos? Pero esa ley vincula a las comunidades con una determinada relación con el territorio. Se entiende que dentro de todo el territorio que hay lugares donde ya fueron desvinculados por procesos que no vamos a entrar, digamos, a juzgar, pero que las comunidades siguieron teniendo ciertos vínculos con ciertas porciones del territorio en las cuales pueden haber vínculos sagrados, territorios, por ejemplo, donde hay cementerios indígenas, o vinculados a las formas de vivencia del territorio que tiene cada pueblo, que no es el mismo. Por ejemplo, para los mapuches, la existencia de un cementerio en un lugar es sumamente importante. En cambio, por ejemplo, para Zambia no. Pero bueno, son características de cada pueblo, por eso también hacer esos relevamientos no es fácil. Pero además no es fácil no solamente por las características que pueda tener cada pueblo y que quien hace el relevamiento sí o sí, entre ellos tienen que estar las mismas comunidades, sino justamente por los intereses de quienes se han ido quedando con el territorio. En ese sentido no fue fácil en ningún lado, pero es muy notable cómo en Río Negro, que es una provincia de gran presencia de pueblos originarios, tanto tehuelche como mapuche, no se pudo hacer 1 metro de relevamiento. Eso habla, digamos, de la actitud del Estado provincial para con esos derechos, la decisión política, pero firme, ¿no? De no reconocer. Entonces, bueno, a lo largo de estos años emergen situaciones, si se quiere, conflictivas. Y en este caso, esa comunidad lo que reclama son 5 hectáreas. Ni siquiera estamos hablando de una porción que tenga que ver con poder sostener un modo antiguo de vida, porque en ese caso necesitarían mucho más. Lo que ellas están queriendo preservar, esta comunidad lo que quiere preservar, es el lugar a donde se reveló la nueva Machi, es eso, ¿no? Y cuando se inicia un expediente judicial, que hay varios actores en ese expediente judicial, entre ellos el obispado de San Isidro, por ejemplo, que es uno de los querellantes, que después desiste, básicamente el que querella es el Estado Nacional a través de la Administración de Parques Nacionales, ¿no? O sea, bajo el gobierno todavía de Juntos por el Cambio. Sin embargo, esa decisión de querellar se va a mantener con el cambio de gobierno, y luego con Aníbal Fernández a la cabeza del Ministerio del Interior, lo que van a terminar armando es un comando unificado de fuerzas federales, con lo que eso quiere decir, una coordinación represiva al más alto nivel del gobierno nacional, y fueron a desalojar a este grupo de mujeres que estaban solas ahí con sus hijas e hijos muy chiquititos, y las desalojaron sacándolas con una violencia. Había una embarazada, hay que decirlo, a punto de parir, claro, ¿no? Estaba a punto de parir y dio a luz en prisión unos días después, muy pocos días después, ¿no? Y además, bueno, hay una buena cantidad de chicos que son todos chicos chiquitos, además de este que nació, otros chicos muy chiquitos que además sufrieron la violencia de ese allanamiento brutal, con gases lacrimógenos que se lo tiraron adentro de las habitaciones donde estaban, digamos, o sea, un nivel de violencia totalmente desproporcionado además, ¿no? Y ellas están presas desde ese día, ¿no? Además hay que decirlo. Sí, perdón. Pensaba entre todas las irregularidades y las barbaridades que se generaron ahí, ese traslado que le hacen a Ezeiza, a estas mujeres, ¿no? Era como una cosa más que desproporcionada. Sí, las trasladaron a Ezeiza diciendo que no había otro lugar donde tenerlas. Y después las devolvieron en 48 horas, creo, ¿no? Sí. O sea, un paseo, ¿no? En el cual en ese traslado pasan cosas, ¿no? Es como una zona gris del traslado, donde nadie se hace cargo de qué pasa, qué te hacen en ese traslado. Pero además hay una cosa que creo que es importante decir, y es que por ese territorio sí va a ser un juicio en el ámbito de lo civil, que es donde corresponde, porque no hay delito de usurpación.
Entonces, ¿qué hace todos los actores que impulsan esta causa judicial, que es una causa penal? Se ponen de acuerdo para hacer una denuncia penal en un supuesto lote lindero, sobre ilícitos cometidos en un supuesto lote lindero, y con esa excusa van y allanan ese lugar por cuyo destino ya hay previsto un juicio en el fuero civil. Como en ese fuero civil vienen perdiendo, inventaron una causa penal, les atribuyeron a esa comunidad un atentado contra un garito de gendarmería y con ese invento los metieron presos. Y ahora sí están imputadas por usurpación, que además hay que decirlo, que más allá de cómo suena, digamos, en el Código Penal argentino la usurpación es un delito muy leve. Sí. Es un delito que en general no implica una medida de prisión efectiva. Y ahí están estas mujeres cumpliendo más de 6 meses, cuando en general esa es una carátula que no amerita más de 1 año de prisión. Y están presas bajo esta figura de prisión domiciliaria. ¿Y el argumento para sostenerlas ahí, para mantenerlas así, cuál es? Bueno, esa es una de las últimas cosas que cuenta la gremial de abogados, que hay que decir una cosa. Por un lado, la mesa de diálogo se supone que se mantiene, aunque cada vez el gobierno nacional tiene menos ganas de sostener ese espacio, y las últimas reuniones previstas se vienen sistemáticamente suspendiendo. Con lo cual ya varios de los sectores que participan empezaron a indicar que esa mesa tiene nada más que un propósito dilatorio, y que cuando se reunió no pudo avanzar en acuerdos para resolver nada, y que las veces que finalmente se tuvo que reunir, las últimas veces siempre se suspendió, con lo cual hay gente que viaja desde otro lado para asistir, llega ahí y se entera de que no se va a hacer. Hay expectativa de ir a resolver cosas, después resulta que no se hace, ¿no? Entonces, como que un poco es tenerlos esperando algo que no va a pasar, y mientras tanto las compañeras y empresas y el gobierno, sobre todo el gobierno provincial, sigue teniendo una actitud ofensiva y de no respetar derechos, ¿no? Y lo notable es que estas mujeres están presas con un dictado de prisión preventiva, que la defensa ya van varias veces, que pide el levantamiento, la excarcelación. Y lo último que le contestó la Cámara, porque como no se lo dio el juzgado, fueron a Cámara, es que existen antecedentes por los cuales se puede mantener la prisión preventiva. Nosotros sabemos que en Argentina la prisión preventiva tiene un límite. Sí. No, o sea, no te pueden tener presa indefinidamente. No sabes cuándo te van a hacer el juicio. Pero además tiene requisitos básicos. Una de ellas es claro, peligro de fuga, y el otro es que entorpezcan una investigación. Después no debería haber ningún motivo para sostener a alguien preso. No, acá hay cosas, de por sí hay cosas raras. Si vos tenés la prisión domiciliaria, vos tenés que ir a tu casa, ¿no? En este caso, como intervinieron en el territorio y lo que quieren claramente es intervenir ese territorio, las mandaron a que cumplan la prisión preventiva a la ciudad de Bariloche, al centro mapuche de Bariloche. O sea, un lugar que ni siquiera es una casa, ¿no? Es una especie de espacio comunitario, digamos, ¿no? Y además está eso, digamos, de que ahí no se cumple ninguno de los preceptos, ni de peligro de fuga, porque esas mujeres no se van a fugar con la cantidad de niños que tienen. Y lo de poder entorpecer el proceso judicial, que no está, estas mujeres no están en condición, no tienen ninguna influencia ni con la justicia, no tienen poder, no tienen ninguna manera de entorpecer, por ejemplo, una investigación, que además, claro, convengamos que no hay nada que se esté investigando. Y lo notable es que el argumento que se le da a la defensa son antecedentes ya fijados en otros casos, pero en delitos de lesa humanidad. ¿No? O sea, se le habla de 2 causas donde se decidió la continuidad de la prisión preventiva de represores, en tal caso, por ejemplo, el general Díaz de Sone, que, bueno, tuvo una prisión preventiva que se prolongó más de lo que su defensa estaba deseando. Entonces, cuando piden la libertad, la Cámara le falla a favor, y cuando se va a la Corte, cuando las querellas de la Fiscalía, de la Unidad Especial especializada en delitos de lesa humanidad, apela, y la Corte Suprema de Justicia dicta un fallo que lamentablemente se está usando mucho, digamos, en casos que no tienen nada que ver con eso,
donde se justifica por qué Díaz Lezone, que es un general retirado, un mando militar de muy alto nivel, implicado en múltiples delitos de lesa humanidad, delitos además, hay que decirlo, gravísimos, ¿no? Y entonces, además con expectativas de penas muy altas, y este caso, en el cual por esas razones a él se lo deja en prisión preventiva, además hablando concretamente de su peligrosidad y de la posibilidad real de que se fugue o de que atente contra el desarrollo de la causa, lo cual era así, y usan esto contra estas mujeres, ¿no? O sea, una de las cosas que ahora la defensa lógicamente apeló, pero una de las cosas que están planteando la defensa es que no, para usar un antecedente en jurisprudencia se tiene que tratar de un caso que tenga algún nivel de analogía, digamos, tiene que alguna equivalencia, digamos. Diga, claro, así como se resolvía ya yo quiero, no, pero no es en cualquier caso, tiene que tener alguna similitud que diga ese antecedente es acorde con este caso. Bueno, en este caso no tiene nada que ver. Me parece que la justicia en este caso ha tomado una decisión perversa porque no se puede equiparar delitos de lesa humanidad a represores que han cometido delitos de genocidio, que además son actores del Estado. Eso es una cosa que también hay que ponerlo de relieve, digamos, que los genocidas cuando actuaron con el poder del Estado, y el problema es que lo siguen haciendo. No se puede equiparar. Este precedente, hay que decirlo, no es el único, porque si mal no recuerdo también una de las de las respuestas negativas a los pedidos de excarcelación de María Obando, aparecieron también en su momento menciones a fallos vinculados a represores, es decir, estos límites que van corriendo, que como vos planteás, son tan perversos además. Es que de por sí es una perversidad porque no se puede equiparar la comisión de delitos de Estado, más si se trata de delitos vinculados al genocidio, a la tortura, o sea, a crímenes aberrantes, con los delitos que se le quieran imputar a personas particulares, incluso sin entrar en los detalles de cada caso, ¿no? Que además, incluso entre el delito que se le imputa a María, que nosotros conocemos ese caso, conocemos el expediente y sabemos que realmente fuera de lo que ellos enunciaron en los medios, en el expediente no hay nada de eso, no hay nada que pruebe nada, ¿no? Pero el delito, el que ellos dicen que María cometió, es un delito mucho más grave incluso de lo que se le imputa a las mujeres mapuches. Sí. Y sí recuerdo que que para nosotros fue particularmente ofensivo cuando le contestaron en esos términos para rechazar el habeas corpus, sí, que presentó Nora Cortiñas. Totalmente. No, una madre de Plaza de Mayo, una de las que hizo huella en la presentación de habeas corpus para exigir restitución de derechos, recibe como respuesta la negativa por antecedentes que se fueron sentando en los juicios de lesa humanidad. O sea, es un nivel de cinismo. Creo que cuando escribamos la historia de la justicia o de la injusticia en este tiempo en Argentina tenemos que anotar esos antecedentes. Totalmente. Ceci, ¿y hoy cómo está la situación? Porque hay una comisión que de referentas feministas que ayer estuvieron y creo que siguen hoy visitando a estas mujeres, un poco también para intentar visibilizar un poco más esta situación, porque, como decís, desde octubre a hoy pasaron varios meses y cada tanto escuchamos hablar, pero también ese proceso de invisibilización es lamentable. Mira, yo creo que ahí nosotros tenemos que hacer como una especie de balance también de las responsabilidades que caben dentro del campo popular, ¿no? Porque los que le quepan a Patricia Bullrich, a Arabela Carreras, a Juntos por el Cambio, yo no tengo ninguna duda, ellos quieren esta situación, quieren este camino o uno peor para quienes reivindican derechos, quieren el despojo total de derechos para nuestro pueblo y para que eso nos implica, y en ese sentido hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Pero me parece a mí que nosotros tenemos que contar qué pasó en este gobierno al cual muchas organizaciones reconocen como el gobierno al que intentaron poner en ese lugar, por el que trabajaron para que gane. Muchas de nosotras y nosotros tenemos compañeros que están militando en fuerzas que hoy en día siguen sosteniendo este gobierno, ¿no? Y que, recordemos, el encarcelamiento de las presas mapuche implicó dentro del gobierno nacional la renuncia de la ministra de Mujeres y Diversidades, ¿no? De Elizabeth Gómez Alcorta, porque a ella se le hacía imposible
continuar siendo que ella fue abogada de muchas causas de pueblos originarios y que además ese ataque fue un ataque directo contra cualquier tipo de derecho que tenga que ver con las mujeres. O sea, ¿cómo ella podía seguir ahí después de eso? Totalmente. ¿No? Como que yo pensaría en un escenario, Aníbal Fernández le ganó a Elizabeth Gómez Alcorta. Y a Elizabeth Gómez Alcorta lo único que le quedó fue tener dignidad e irse. Ahora, ¿qué pasó ahí en adelante? Siguió como si nada. Ahí, que el ministerio siguió como si nada. Es como que nada, como que ya no pasa nada, cuando esas mujeres están ahí, con toda esa violación de derechos ahí, esas niñeces vulneradas ahí, esas niñeces encarceladas junto a su madre siguen ahí. ¿Y qué estamos haciendo, digamos? Porque es como que yo diga también la situación de Milagro Sala. ¿Cuánta de la gente que sostiene a este gobierno pide la libertad de Milagro Sala? ¿Qué hizo ese gobierno por la libertad de Milagro Sala? Salvo los dichos del presidente escudándose en unas supuestas constitucionalidades y legalidades, tecnicismos, para seguir avalando una situación largamente absurda y largamente ilegal, que tiene como gran ganador a Gerardo Morales y a todo lo que implica Gerardo Morales en Jujuy. Un presidenciable hoy, un presidenciable. Sí. Que mucho de su carrera y de su consolidación de su imagen manodrista tiene que ver con la prisión concreta de Milagro Sala. A esta altura, si a alguien le quedaba dudas cuando ella recién la metieron preso, ya a esta altura están totalmente desnudadas todas las ilegalidades que hay en el mantenimiento de esa prisión y el ensañamiento. Totalmente. ¿No? De ella y también de otras integrantes de esa organización, hay que decirlo, ¿no? Cecilia, dejamos acá y seguimos charlando la semana que viene, ¿te parece? Sí, cómo no. Dale, mil gracias, un abrazo enorme. A vos, Alicia, hasta pronto. Cecilia Rodríguez, ahí charlando con nosotros y con